Hoy, en Bajo la Lupa, edición especial documental. Emitiremos el programa realizado por Jorge Gestoso y Darío Klein, donde se examina una de las secuelas de la Guerra Sucia en Argentina en la década de 1970, cuando la dictadura militar secuestró y asesinó a miles de opositores políticos y disidentes e hizo desaparecer sus cuerpos. Este documental se concentra en el caso de una mujer argentina que desapareció 2 veces. Primero en Argentina, donde fue detenida, torturada y arrojada desde el avión al Río de la Plata. Y más tarde en Uruguay, donde fue encontrada muerta por un grupo de pescadores y donde luego su cadáver fue hecho desaparecer nuevamente. La investigación recorre Argentina, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos y Holanda, con entrevistas con los protagonistas de la historia. Este programa fue emitido por CNN en español y recibió en el año 2003 el premio Bastón de Plata 2002 de excelencia en reportaje de investigación por el documental Jorge Gestoso investiga en busca de la doble desaparecida. Esta fue la primera vez que se otorgaba el premio DuPont Colombia a un programa emitido por CNN en español. El programa, realizado por el presentador principal de CNN en español, Jorge Gestoso, y el editor de noticias de Darío Klein, fue seleccionado entre casi 600 participantes. Jorge Gestoso investiga en busca de la doble desaparecida. Es el 9 de mayo de 1976. Al Reymar, un pesquero uruguayo como este, comienza una nueva jornada en el Río de la Plata. 6 semanas antes, con un golpe de Estado, se había instalado una dictadura militar en la Argentina. Estas abundan por esos días en Latinoamérica. Pero todo parece rutina para sus tripulantes, hasta que tropiezan con lo inesperado. Estaba un muchacho ahí sentado y dijo, le gritó al patrón, le dijo, ¡hey! Ahí anda una persona muerta, o algo muerto hay ahí, ¿no? Y arribamos y ya vimos que era una señora. La que ya tiraba mucho de ahí, de los aviones, de eso, tiraba. Esta es la historia que se ha tratado de ahogar por más de 25 años y sin embargo sigue saliendo a la superficie. Es la historia de una mujer a la que se arrojó a las aguas de este Río de la Plata para que nunca más se supiera de su cadáver. Pero la mujer se niega a desaparecer y su cuerpo apareció junto a esta boya del Banco Arquímedes a pocos kilómetros de la ciudad de Montevideo. En los próximos minutos vamos en búsqueda de esta madre, a la que se intentó hacer desaparecer una vez y sigue desaparecida más de un cuarto de siglo después. Vamos en búsqueda de la doble desaparecida. Jorge Gestoso investiga en busca de la doble desaparecida. Que nos digan dónde están, los llevaron detenidos, no los vimos nunca. A nivel colectivo, el reclamo de que continúe la búsqueda de los desaparecidos se sigue haciendo escuchar a lo largo de América Latina con una voz tan fuerte que ni el terrorismo de Estado ni el tiempo han podido callar. A nivel familiar, la búsqueda continúa con un dolor desgarrador. Esta es una tortura diaria. Cumplimos 50 años el 11 de este mes. 50 años de matrimonio y la mitad de esa vida buscando al hijo. A nivel individual, la búsqueda prosigue y también la agonía de tener familiares desaparecidos. No los puedo dar por muertos. No es que yo pueda decir que yo voy a discutir, que no los puedo dar por muertos. Y a nivel científico, genetistas, arqueólogos y antropólogos no se dan por vencidos. Esta búsqueda de los desaparecidos no tiene fin. El exterminio sistemático y el ocultamiento de los cuerpos de decenas de miles de personas por parte de las dictaduras militares dejó una profunda herida en América Latina. Para miles de latinoamericanos, esa llaga está hoy, más de un cuarto de siglo después, tan o más abierta que cuando se produjo lo que para muchos fue un genocidio ideológico perpetrado por parte del Estado.
Por eso, ante la pregunta que no deja de hacerse América Latina de ¿dónde están los desaparecidos?, decidimos salir a buscarlos. Comenzamos con una pista que nos llevó al norte de Chile. Acompañamos a un ex soldado que afirma haber participado en 1983 en una segunda sepultura para esconder restos de desaparecidos. Esto ocurrió en el desierto de Atacama, cerca de la ciudad de Iquique. Nos pidió que no mostráramos su rostro. Yo ayudé a bajar 5, que son lo que yo puedo dar de testimonio mío, que son 5 los que yo ayudé a bajar. Y dice estar arrepentido por su participación en el ocultamiento de los restos. Cambiando los huesos del lugar, según este ex soldado, los militares chilenos buscaban dificultar aún más su hallazgo para que siguieran desaparecidos. Y hasta ahora lo han logrado. Ante la inmensidad del desierto, el ex soldado no pudo reconocer el sitio exacto donde ayudó a enterrar los restos. Pero curiosamente, en el medio de la nada, cerca del lugar donde trataba de ubicar la sepultura, encontramos esta inscripción: ¿dónde están? Intentando contestar esa pregunta, continuamos la búsqueda que nos llevó a Ámsterdam. Allí encontramos a Daniel Rey Pium. Está exiliado en Holanda luego de desertar de la Prefectura Nacional Naval del Uruguay, o Servicio de Guardacostas, dependiente de la Armada. Asegura que, asqueado por las atrocidades que allí se perpetraban durante la dictadura militar, decidió dejar el país. Pero con él se llevó copias de valioso material de inteligencia, prueba de los horrores y la manipulación de información que, según dice, perpetraban las fuerzas represivas uruguayas y argentinas. En su computadora nos mostró fotos de 20 cadáveres que la Prefectura de Uruguay recogió en las costas del Río de la Plata y el Océano Atlántico entre 1976 y 1979. Una de ellas lo marcó profundamente. Un día, revisando las carpetas, encontré un informe sobre una mujer joven que había aparecido, que tenía las mismas características comunes de estos cuerpos. O sea, había aparecido atada, con violencias de tortura interna, externa. Lo que me pareció, lo que más me impactó en aquel momento, y es hasta ahora, es que los otros cuerpos, porque habían permanecido más tiempo en el agua, eran más irreconocibles. Otros, porque, bueno, habían, en la tortura que habían pasado, les habían prensado prácticamente la cabeza, entonces nada era reconocible. Otros se habían quemado con soplete. Pero en este caso, el rostro era reconocible. Y era joven. Su juventud me hizo acordar a la hermana de unos compañeros que fue secuestrada en Argentina, que hasta hoy continúa desaparecida. Y lo más impactante es que la muerte tiene diferentes rostros, pero en este caso la muerte tenía un rostro de vida, de energía. ¿Dónde está esta desaparecida? Decidimos ir tras sus pasos. Jorge Gestoso investiga en busca de la doble desaparecida. Estamos instalando contenedores azules de residuos en varios puntos de Trinidad. Ya hay 20 instalados y vamos a llegar al centenar próximamente. Allí solo se podrán depositar materiales reciclables: cartón, papel, plásticos, vidrios y latas. Ayúdanos a mejorar la disposición final de los residuos y a reciclar para crecer. Promoción y desarrollo. Gobierno de Flores. Un departamento pequeño que piensa en grande.
Farmacia Hostacentro y Valle. Contamos con fragancias importadas, Paco Rabanne, Blackberry, entre otras. Bijou en plata y oro. Teléfono 4364-2424 y 4364-2911. Barraca y Ferretería El Águila agradece a clientes y amigos el apoyo brindado en este 2013, deseándoles una feliz Navidad. Barraca y Ferretería El Águila los espera de lunes a sábados en Ramírez y Santísima Trinidad. Vidriería Sanabria, venta y colocación de puertas blindex, mamparas para baño, cristales templados, laminados y aberturas en aluminio. Los esperamos en Irazábal, entre Herrera y Ramírez, o llámenos al 096-739-462. Somos Vidriería Sanabria. Si tu pareja, algún familiar o persona con la que convives o has convivido, te amenaza, insulta, culpabiliza de todo lo malo que ocurre en tu casa, te desautoriza en público, desprecia por tu aspecto físico, te impide relacionarte con otras personas, impide o dificulta tu acceso al dinero, empuja, golpea, obliga a mantener relaciones sexuales, etc., estás siendo víctima de violencia doméstica. Los invitamos a conocer nuestra empresa de bloques vibrados. Se hacen bloques por pedidos, pero también tenemos bloques en stock. Consúltenos al 098-181-156 o a través del teléfono 4364-4151. Bloques La Muralla de Pitico González. Los esperamos en Berro 1153, esquina Doctor del Pino. Algo importante, esta es una empresa registrada ante Registro Único de Contribuyentes. Bloque La Muralla. En Gutiérrez Ruiz, casi Baltasar Brun, te espera Panadería y Confitería Gulmay. Pan, bizcochos elaborados con manteca, sándwiches clásicos y olímpicos. Y para disfrutar de momentos especiales, masas de confitería. Toda nuestra elaboración es realizada con productos de excelente calidad. Pedidos con tiempo al teléfono 4364-6020. Panadería Gulmay. Este fin de semana, LCP te espera con horarios especiales durante sábado y domingo. Descuentos especiales en toda nuestra mercadería. LCP espera a Papá Noel con ofertas y descuentos. Felices fiestas para todos. Les desea LCP Herrera 25. Está en internet, es un acceso a internet rápido, fiable. La verdad que no me lo tomo así. 24. La 100 más radio. Jorge Gestoso investiga en busca de la doble desaparecida.
Manuel Otero es un veterano del mar. Ha pescado en estas aguas del Río de la Plata durante 30 años. Él nos llevó hasta el lugar mismo en donde el Reymar encontró el cuerpo de la mujer, cuyas fotos impresionaron tanto a Daniel Rey Piuma. Otero y otros tripulantes del barco recuerdan aquel 9 de mayo de 1976. 10 o las 11 de la mañana. De mañana tempranito. El agua estaba como un plato. El tiempo calmita, se movía menos ahora todavía. Calmita. Pero la calma terminó de pronto al confirmar el capitán con sus prismáticos que había un cadáver flotando cerca de esta boya del Banco Arquímedes. Dijo, es una señora. El ahora fallecido capitán Víctor Pérez Pérez impartió entonces órdenes muy precisas. Entonces ahorita, bueno, hay que meter a bordo y agarrarla y llevarla a tierra. Este otro tripulante nos cuenta sus impresiones respecto al cuerpo que rescataron. Era una persona joven. Ponerle 25 años, podía ser un poco menos o podía ser un poquito más. Juan Hermelo Vidal estaba próximo a Otero en el Reymar. Le preguntamos cómo era la mujer. ¿Linda o fea? Linda. ¿Gorda o flaca? Regular. ¿Alta o petiza? Petiza. Me dijo que las uñas de las manos y los pies... Pintadas. El Reymar llevó a la víctima hasta el dique Regussi en el puerto de Montevideo y el capitán dio cuenta del hallazgo a la prefectura. Y la prefectura mandó a marineros y llamó al Florense, porque el Florense estuve ahí también. La prefectura se hizo cargo de los procedimientos. ¿Alguien supo algo más de ella? ¿Alguien escuchó algo más? No, nadie escuchó nada más. O sea, nadie se interesó. De ahí desapareció. Era el inicio de su segunda desaparición. El juez al que la prefectura remitió el caso es Milton Cairoli. Yo el cuerpo no lo vi. Pero le correspondía haberlo visto según la ley, tal como lo indica este experto en derecho. El juez se constituye en el lugar del hecho, así como el fiscal, y relevan todos los datos. En este caso usted me plantea un tema que apareció un cuerpo en agua. Perfectamente, hay que constituirse en la costa donde aparece el cuerpo para ver los indicios, o sea, qué es lo que ese cuerpo está mostrando en cuanto a la violencia, para relevar ese lugar y luego de eso realizar el levantamiento del cadáver. Y aunque las fotos que rescató Rey Piuma indican lo contrario, Cairoli dice que... El informe del médico forense dijo que no se podía identificar el cadáver, que el estado de putrefacción que tenía el cadáver por la larga permanencia aparentemente en las aguas del Río de la Plata no permitían la identificación concreta del cadáver, y además porque, según el informe del médico forense, había sido en muchas partes devorado por los peces. El legajo judicial de este caso, llevado por el juez Cairoli, hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, está perdido. Y el doctor que practicó la autopsia y los dos testigos que la presenciaron han fallecido. La información manejada por el magistrado contradice la de quienes recogieron el cuerpo. La verdad que lo mejor que yo le vi a ella era el cuerpo, y la cara estaba muy bien. O sea, que no estaba deformada. Que... No. Eso nada. Y la cara no estaba deformada, se le veían los rasgos de la cara. Sí, todo, no estaba nada deformado, era de muy poco tiempo eso. Y el cuerpo no estaba como deshecho, se podía agarrar todavía por debajo de los brazos, así no estaba duro. Se le veían los rasgos de la cara, se la podía identificar, se la veía que era bastante, que había muerto hacía pocas horas. Pocas horas, 20 horas, digo, la prematura que tenía el forense. Dijo que llevaría 20 horas de muerte. Y aunque el juez Cairoli repite que el cuerpo no podía ser identificado... Un cadáver que no había podido ser identificado, que no se podía identificar. Sí fue identificado. Alejandro Inchaurregui integra el equipo de antropología forense que se ocupó de este caso en Argentina. La prefectura uruguaya pudo tener dactilogramas, que se mandó una copia de los dactilogramas vía Interpol a la Policía Federal Argentina, y que en su momento fue identificada. Fue identificada gracias a las huellas dactilares que correspondían a la cédula de identidad número 5.590.370 expedida por la Policía Federal Argentina. Pero la documentación que demuestra su identidad y de la cual tenemos copia no había sido revelada hasta ahora por las autoridades argentinas. Cairoli agrega citando al médico forense.
No se podía identificar fehacientemente la causa de la muerte. Aunque para quienes rescataron su cuerpo, la víctima presentaba claras evidencias de haber sido torturada y asesinada. Es una pena de ver esto así, porque esto, ¿qué aún es el animal que hace una cosa de estas? Porque el que hace eso es un animal, hay que decir la verdad. ¿Pero qué hace qué cosa? Matar así a una persona. Porque a ella la mataron, porque... Bueno. Otero no quiso ser más específico en cámara sobre las evidencias que lo llevaron a concluir que a la mujer la habían matado. Pero este otro tripulante dijo que Otero le había contado más detalles. Sí, el compañero me contó que tenía un corte acá y otro acá, otro acá. Además, el informe forense enviado por la policía uruguaya a la policía argentina a través de Interpol documenta que la víctima, entre otras cosas, presentaba un orificio de bala en la cadera izquierda, signos de violación y quemaduras de cigarrillo en una mano. El documento agrega que el cuerpo tenía el pie derecho atado con un trozo de cuerda de unos 60 centímetros de largo, la que aparentemente habría estado amarrada a una plomada y que posiblemente con el movimiento del cuerpo se rompió quedando el mismo a la deriva. Pese a eso, el caso fue archivado como hallazgo de un cuerpo sin vida en el departamento 2 de la prefectura uruguaya, según lo afirma el exmarino en su libro. Entonces lo que yo pienso que lo que se hizo fue una operación de contrainformación. Contrainformación que queda en evidencia en este documento proveniente de otro expediente de la justicia uruguaya, en el que el médico forense indica que los cuerpos aparecidos en las costas uruguayas son de raza oriental, a pesar de que algunos de ellos aparecían con restos de ropa fabricada en la Argentina. Eso tenía finalidad tú imagínate, porque esto pasó en las costas uruguayas, pero pongamos el caso, la policía encuentra en un apartamento un hombre que tiene 3 impactos de bala, colgado una lámpara y electrocutado, y la policía, digamos, hace un informe con 2 fotos y dice hallazgo de cuerpo sin vida, sin ninguna pericia. No, eso es imposible. Sin embargo, fue posible. El juez Cairoli ordenó la sepultura del NN, como se les llama a los muertos que no han sido identificados, y afirma no saber dónde lo enterraron. Nosotros fuimos tras el NN. Llegamos a la división de necrópolis de la Intendencia de Montevideo, la alcaldía, donde se documenta en qué cementerio público se sepulta a cada persona. Entre sus libros encontramos este registro, el 9 de mayo de 1976, de un NN de sexo femenino que fue entregado a la Prefectura Nacional Naval. Esta N significa norte, el nombre del cementerio público a donde fue enviado el cuerpo para su sepultura. Y allí encontramos el registro de su ingreso. Con fecha 10 de mayo de 1976 se indica a qué parte del cementerio del norte había sido enviado el NN. Este es el tubular 5207 en el que, según los libros del Servicio de Necrópolis de la Intendencia Municipal de Montevideo, fue sepultado el cuerpo del NN entregado por la Prefectura Nacional Marítima a las autoridades. Por decreto municipal, en este sector de tubulares del cementerio, si los restos no son reclamados 2 años y 30 días después de sepultados, se reducen por oficio, pasan a cremación y son depositados en el cenizario colectivo. Hoy los restos de esta mujer descansan aquí. Habíamos encontrado a la doble desaparecida. Había terminado su segunda desaparición. Pero ¿cómo había sido la primera? ¿Quién era esta persona? ¿Qué hacía? ¿Dónde estaba su familia? ¿Y por qué había ocurrido su desaparición? Ahora debíamos encontrar respuestas a todas esas preguntas. Jorge Gestoso investiga en busca de la doble desaparecida. En Gutiérrez Ruiz, casi Baltasar Brun, te espera Panadería y Confitería Gulmay.
pan, bizcochos elaborados con manteca, sándwiches clásicos y olímpicos. Y para disfrutar de momentos especiales, masas de confitería. Toda nuestra elaboración es realizada con productos de excelente calidad. Pedidos con tiempo al teléfono 4364-6020. Panadería Gulmay. Los invitamos a conocer nuestra empresa de bloques vibrados. Se hacen bloques por pedidos, pero también tenemos bloques en stock. Consúltenos al 098-181-156 o a través del teléfono 4364-4151. Bloques La Muralla de Pitico González. Los esperamos en Berro 1153, esquina Doctor del Pino. Algo importante, esta es una empresa registrada ante Registro Único de Contribuyentes. Bloque La Muralla. Barraca y Ferretería El Águila agradece a clientes y amigos el apoyo brindado en este 2013, deseándoles una feliz Navidad. Barraca y Ferretería El Águila los espera de lunes a sábados en Ramírez y Santísima Trinidad. Vidriería Sanabria, venta y colocación de puertas blindex, mamparas para baño, cristales templados, laminados y aberturas en aluminio. Los esperamos en Irazábal, entre Herrera y Ramírez, o llámenos al 096-739-462. Somos Vidriería Sanabria. Más que un poco de amor. Farmacia Hosta Centro y Valle. Contamos con fragancias importadas, Paco Rabanne, Blackberry, entre otras. Bijou en plata y oro. Teléfono 4364-2424 y 4364-2911. Este fin de semana, LCP te espera con horarios especiales durante sábado y domingo. Descuentos especiales en toda nuestra mercadería. LCP espera a Papá Noel con ofertas y descuentos. Felices fiestas para todos. Les desea LCP Herrera 25. Todo está en internet, es un acceso a internet rápido, fiable. La verdad que no me lo tomo así. 24. La 100 más radio. Jorge Gestoso investiga en busca de la doble desaparecida. La Guerra Fría fue muy caliente en América Latina. Los latinoamericanos peleamos una guerra que no era nuestra. Nos desangramos, perdimos años que podíamos haber dedicado al desarrollo de nuestros países, y juntamos bastantes odios y rencores para hipotecar el futuro además. La violencia política en los años 60 y 70 fue el resultado, según el ex fiscal argentino Luis Moreno Ocampo, de decisiones tomadas en América Latina, pero también en Washington y en Moscú. Los militares argentinos ejecutaron planes que fueron diseñados con la colaboración de militares norteamericanos y franceses.
Los planes de operaciones estaban hechos en el año 65 y se ejecutaron 11 años después. Las guerrillas también hicieron planes que fueron diseñados a partir de los 60 en Cuba con el apoyo de Moscú y se ejecutaron a partir del año 68 en adelante. Nosotros sí queríamos la revolución, algo más, debo decirle. Creíamos posible esa revolución. Estábamos absolutamente convencidos de eso. De que era posible la revolución en América Latina. When I became president, the confrontation between the U.S. and the Soviet Union affected almost every country in the world for too many reasons and too many times. Before I became president, the United States formed an alliance with quite often oppressive military dictatorships because they were so-called anti-communist. Como parte de esas alianzas, miles de militares latinoamericanos recibieron entrenamiento desde la Escuela de las Américas en Panamá y otras instalaciones estadounidenses. Algunos de los grupos guerrilleros latinoamericanos más conocidos recibieron respaldo de Cuba en la década del 70. Y para enfrentarse a esa revolución, las Fuerzas Armadas latinoamericanas actuaron apoyadas tanto ideológica como materialmente por Estados Unidos. ¿Qué representa América Latina para el gobierno de turno de Estados Unidos? Una granja. Una granja que no conviene contaminarla. Y quienes podían contaminar, según documentos oficiales, fueron perseguidos, secuestrados, torturados, asesinados o desaparecidos por las Fuerzas Armadas locales. Esta tarea estuvo coordinada entre las dictaduras del Cono Sur de acuerdo a documentos revelados posteriormente. De esta manera, a aquellos que optaron por abandonar su tierra, los fueron a buscar a donde estuvieran. Como a la uruguaya Sara Méndez, que mientras estaba exiliada en Buenos Aires, irrumpen violentamente rompiendo la puerta de entrada, invaden la casa, aproximadamente 15 personas de civil que se presentan como militares, uruguayos y argentinos. Se la llevan y le roban a su bebé Simón, de 20 días, al que nunca más vio. Según Méndez, el teniente coronel uruguayo José Nino Gavazo participó en el operativo. Es la llamada Operación Cóndor. Martín Almada, otra víctima de este plan, ha dedicado buena parte de su vida a investigarlo. En noviembre, diciembre, fin de noviembre, primera de diciembre, el 75 se formaliza realmente el operativo Cóndor. En una reunión en Santiago. En Santiago. Esos documentos están aquí. Se llama Primera Reunión de Inteligencia. Yo lo llamo el acta de nacimiento del Cóndor. También este juez argentino ha estudiado la operación. El Plan Cóndor, estamos hablando de desaparecer, permítame el barbarismo, de opositores en el extranjero. Es decir, argentinos en Chile, uruguayos en Argentina, chilenos en Bolivia, brasileños en Paraguay. Un Mercosur del terror. Esto era... estas documentaciones demostraban que el Mercosur tuvo su antecedente en el terror, imagínense, en el terror. La documentación a la que se refiere el juez paraguayo Agustín Fernández es la prueba del Plan Cóndor. La encontró en estas instalaciones de la policía paraguaya en 1989 en las afueras de Asunción. Hoy estos documentos están ordenados y clasificados en una biblioteca en el Palacio de Justicia de Paraguay. Esta biblioteca reúne unas 700.000 páginas, 10.000 fichas y 20.000 fotografías que documentan, entre otras cosas, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur y la forma como persiguieron e hicieron desaparecer a miles de personas. Y una firma que se repite, la del ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas paraguayas, Alejandro Fretes Dávalos. El Estado Mayor no fue una cadena para las ejecuciones de la Operación Cóndor. Pero su rúbrica aparece en decenas de órdenes de seguimientos y arrestos de personas luego desaparecidas. No quería saber yo. Y cuando vos no querés saber una cosa, no sabes. ¿Y por qué no quería saber? Posiblemente para no complicarme. Y otro nombre repetidamente mencionado por los investigadores de la Operación Cóndor
es el del ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, a quien la justicia argentina busca interrogar en relación a este plan. ¿Hay alguien que nos pueda indicar quién fue el que puso la pelota a rodar en la Operación Cóndor? Si Henry Kissinger quisiera hablar, sabríamos todo. Nosotros pensamos que conoce bastante del tema y creemos que Estados Unidos ha tenido, cuando menos, un conocimiento militante del tema, cuando menos. Kissinger y quien fuera su jefe, el expresidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, rechazaron nuestro pedido de ser entrevistados. Este militar uruguayo que combatió la insurgencia dice que aunque desconoce de qué se trató la Operación Cóndor, no me extraña que hubiera podido suceder porque había un ambiente de subversión prácticamente paralelo en todos los países de América. El general Ricardo Bogado Silva fue el agregado militar paraguayo en Chile durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet. La lucha realmente no fue poca cosa y la amenaza fue tremenda. Y de no haberse enfrentado en la forma como se había hecho, probablemente aquí en América hubiéramos sido todos comunistas. Todos sabemos de que nadie eso hizo por amor a la criminalidad, sino por obligación y por necesidad y por defender un sistema. Un sistema al que la insurgencia marxista de los años 60 y 70 amenazó con violencia o con formas de tortura. Tomar un ser humano quienes no tienen autoridad para ello y tenerlo 14 meses como me tuvieron a mí, eso es una tremenda tortura. Un cautiverio que Ulises Pereira Reverbel vivió en esta casa de Montevideo. Escondido detrás de una falsa cámara séptica, un túnel 2 metros bajo tierra que lo llevó a la que los guerrilleros tupamaros llamaban la cárcel del pueblo. A través de esta puerta, el ingreso a un mundo que muchos calificaron como un infierno bajo tierra. Y las reglas de juego aquí adentro para los carceleros rápidamente identificadas a pocos pasos de la entrada. Alto, traes la capucha puesta, no se aceptan autocríticas. Y el símbolo, la estrella del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. A su lado, la puerta de ingreso a 3 celdas. En una de ellas, de apenas 1,5 metros de ancho por 2 de largo, el entonces presidente de la Compañía de Electricidad Uruguaya pasó 423 días en manos de los tupamaros. Yo no los perdoné. Y estoy seguro que moriré sin perdonar. Ulises Pereira Reverbel falleció pocas semanas después de esta entrevista, en junio del 2001, a los 83 años. Cuando regresemos, veremos cómo murió la doble desaparecida. Jorge Gestoso investiga en busca de la doble desaparecida. Estamos instalando contenedores azules de residuos en varios puntos de Trinidad. Ya hay 20 instalados y vamos a llegar al centenar próximamente. Allí solo se podrán depositar materiales reciclables: cartón, papel, plásticos, vidrios y latas. Ayúdanos a mejorar la disposición final de los residuos y a reciclar para crecer. Promoción y desarrollo. Gobierno de Flores. Un departamento pequeño que piensa en grande. Barraca y Ferretería El Águila agradece a clientes y amigos el apoyo brindado en este 2013, deseándoles una feliz Navidad. Barraca y Ferretería El Águila los espera de lunes a sábados en Ramírez y Santísima Trinidad. Compartí con una persona amiga, de confianza, allegado, familiar, vecino, la situación de violencia que estás sufriendo. Esto te ayudará a aclarar tus propias ideas, a sentirte menos sola
y a comenzar a salir de esta situación. Farmacia Hosta Centro y Valle. Contamos con fragancias importadas, Paco Rabanne, Blackberry, entre otras. Bijou en plata y oro. Teléfono 4364-2424 y 4364-2911. Vidriería Sanabria, venta y colocación de puertas blindex, mamparas para baño, cristales templados, laminados y aberturas en aluminio. Los esperamos en Irazábal, entre Herrera y Ramírez, o llámenos al 096-739-462. Somos Vidriería Sanabria. No sé más que un poco de amor. Jorge Gestoso investiga en busca de la doble desaparecida. Esta fue la versión argentina de las cámaras de gas de los nazis utilizando aviones como este. En la Argentina, muy claramente, los militares decidieron exterminar a la categoría que ellos bautizaron como los subversivos, y que incluía desde las organizaciones armadas que enfrentaban al gobierno, hasta sindicalistas que hacían huelgas, maestros o profesores universitarios que tenían lo que se llamaba ideas disolventes, jóvenes catequistas que iban a ayudar en trabajos comunitarios en las villas de emergencia, una categoría muy amplia que tenía que ser exterminada. Y el exterminio sistemático lo hacían tirando vivos desde el aire al Río de la Plata o al Atlántico Sur a quienes decidían que eran subversivos. Los militares lo llamaban el vuelo. Según este antropólogo, el destino final más probable de la doble desaparecida fue uno de estos vuelos. De la veintena de cuerpos que aparecieron en las costas uruguayas, solo pudieron ser identificados el de ella y el de un chico de 14 años llamado Florial Avellaneda, gracias a este tatuaje en su brazo. Casualmente, ambos eran vecinos. Esos dos argentinos son de la zona norte del Gran Buenos Aires. Esto implica que para la estructuración de la represión en la Argentina, que se dividió el país en 5 zonas de ejército y cada zona en subzona y área, con una autoridad operacional en relación a la distribución geográfica, las dos personas que fueron identificadas desaparecieron en la zona norte y por lo tanto la sede del sector operacional que respondía a esa zona era el Comando de Institutos Militares en Campo de Mayo. Campo de Mayo es una unidad militar que tiene varias escuelas dentro, que tiene 400 hectáreas y tiene una pista de aterrizaje ahí dentro. Entonces es dable inferir, y esto es una inferencia lógica, que esas personas fueron arrojadas al mar desde un avión que seguramente salió de Campo de Mayo. Desde este aeródromo en Campo de Mayo, al igual que desde los aeropuertos de Seiza y Aeroparque, según el capitán Adolfo Silingo, que participó en la operación, salían los vuelos de la muerte. Según los expertos, entre 4 y 5.000 personas fueron montadas a aviones militares y arrojadas vivas al mar a efectos de deshacerse de sus cuerpos y de que quedaran así desaparecidas para siempre. En 1995, el capitán Silingo confesó haber participado en 2 de esos vuelos y explicó en qué consistían. Se dio una pequeña inyección de pentotal, o pentonaval, como se le llamaba. Y al ratito se atontaron
Y bueno, ahí lo subimos a camiones y fuimos para el aeroparque. Cuando nos avisaron, se abrió la portezuela, o sea, de la puerta de atrás. Se abrió unos 40 centímetros y ahí uno a uno los arrojamos al vacío. El abogado argentino Carlos Lepoy dice que estuvo cerca de ser una víctima de un vuelo de la muerte. Al llegar a la Escuela de Mecánica de la Armada, conocida como la ESMA, que funcionaba como un campo de concentración, se quejó ante un militar por la manera como lo habían detenido. Entonces sacó una pistola, me la puso en la cabeza y me dijo que me callara y que si yo no tenía ninguna relación con la subversión, me pedirían disculpas y que en caso contrario, si tenía la más mínima relación, me iba a aparecer en el río. Los militares argentinos aprendieron las técnicas aplicadas por el ejército francés en su lucha contra la guerrilla en Argelia. Los militares de Uruguay recibieron un entrenamiento similar. Vimos mucho material francés que vinieron franceses que enseñaron en la Argentina, nosotros concurrimos también a la Argentina. ¿Enseñaron qué cosa? A estudiar ese material francés de la experiencia de la guerra de Argelia. Y según los expertos y el general francés Paul Sarès, el sistema francés de lucha contra la guerrilla implicaba una división del país en zonas, con un jefe para cada una de esas regiones, incluía los arrestos clandestinos y las torturas. Para el ex fiscal argentino Luis Moreno Campo, este era el razonamiento de la represión en Argentina. Tenemos que torturar para romper los pactos de silencio. Para romper eso, tenemos que torturar de modo tal, sin límites, sin que un juez después nos controle. Por eso necesitamos el golpe de Estado y el control total. Una vez que tenemos la información, no basta ponerlos presos, porque en Uruguay los tupamaros en la cárcel hacían los planes, en la Argentina en el año 73 fueron liberados los presos que teníamos, entonces tenemos que matarlos. Y como tenemos que matar más de 10.000, no podemos matarlos públicamente. Pinochet quedó internacionalmente aislado por intentar hacer fusilamientos públicos. Entonces tenemos que matarlos en secreto. Y entonces, para hacer todo eso tenemos que hacerlo en secreto, ocultando la información y de ese modo ejecutar lo que llamamos una operación encubierta. Y ese fue el plan y esa fue su lógica. La doble desaparecida no escapó a ese plan. A veces el horror no tiene que ver con el voltaje de la electricidad que le aplicaban la tortura, tiene que ver con los gestos mínimos y casi cotidianos con los cuales se preparaba un traslado. Por ejemplo, en la ESMA, los martes a la noche se decidía quiénes iban en el vuelo los miércoles, y era una discusión entre oficiales de la Armada. Y luego cuando se producía el traslado, como si bien no se sabía qué era exactamente ese traslado porque la mentira era que iban a una granja de recuperación y que iban a algún lugar del interior del país, luego a la gente que quedaba detenida en la ESMA le pasaban películas. Todas estas personas narran de que había una ceremonia que se producía los días miércoles, normalmente y en algunas ocasiones los sábados. Esos días salían los vuelos de la muerte. Desde uno de ellos, probablemente un sábado, al parecer fue lanzada la doble desaparecida 20 días después de haber sido secuestrada. Al día siguiente, un domingo, fue encontrada en las costas uruguayas. Y justamente, los pescadores que la recogieron dicen que estaba perfectamente reconocible por haber estado pocas horas en el agua. Este fue el camino que, según los expertos, recorrió hacia su muerte. Así, ya sabíamos qué fue lo que le sucedió, pero seguíamos sin saber quién era, qué hacía y dónde estaba su familia para informarles lo que habíamos averiguado. Ese sería nuestro próximo paso. Jorge Gestoso investiga en busca de la doble desaparecida. Jorge Gestoso investiga en busca de la doble desaparecida. Esos son los primos, este es el primo. Después de meses tras su pista, encontramos a la familia de la doble desaparecida en Buenos Aires. Con su madre compartimos nuestra información y los recuerdos que cada foto de ella le evoca. Doña Magdalena nos cuenta cómo, a través de su yerno Jorge, se enteró de la desaparición de su hija. Me dice, vieja Luche, me decía él, se llevaron a la nena. ¿Cómo que se llevaron a la nena? ¿Me llevaron a la nena? ¿Cómo se llama? Sí, dice, los militares se llevaron a la nena.
2 horas más tarde, su yerno también desapareció. La hija de doña Magdalena trabajaba en la empresa FATE, en la división electrónica. Este es su último recibo de sueldo. Allí se desempeñaba en la línea de producción ensamblando calculadoras, pero además era una activa militante gremial de izquierda. A esta fábrica llegaba a trabajar todos los días. También lo hizo el 19 de abril de 1976. Pero seguramente ni en la peor de sus pesadillas imaginó lo que ocurriría ese mediodía y lo que comenzaría a vivir a partir de ese momento. Benjamín Menéndez fue por ella nada más. Lo que le ocurrió fue que un grupo de militares, según doña Magdalena, a las órdenes del entonces coronel Mario Benjamín Menéndez, se la llevó. Consultado, Menéndez se negó a hablar del tema en cámara, pero dijo que no participó en ningún operativo en el que haya desaparecido ninguna persona. Al día siguiente, la madre comenzó a buscarla. Los militares le exigían que presentara este documento cada vez que iba a pedir información. Nos tenían como pelota para acá y para allá, no se puede decir otra cosa. No solamente a mí, a todos. Éramos, mire, más de 50, 60. ¿Sabe cuántos números eran? 15. ¿Sabe lo que hacíamos? Yo me iba de acá a las 10 de la noche a San Isidro. De San Isidro me preparaba un termo con cosa caliente y me iba a Plaza de Mayo y nos pasábamos la noche en Plaza de Mayo para poder ganar el turno primero, segundo, tercero. Fue así que surgió lo que luego se transformaría en la organización Madres de Plaza de Mayo. Cuando suena la puerta de su casa, durante todo este tiempo, ¿siempre tienen en algún lugar de su mente de que pueda haber alguna novedad en su hija? Ahora no, pero antes sí. Antes sí. Siempre, siempre, siempre. Y después por la calle, verlo a Jorge también en la calle. A uno les parece que los ve. Y por eso le digo, hay que vivirlo esto. Hay que vivirlo. Y además de sufrir la pérdida de su hija, doña Magdalena vivió otra pesadilla, la burla de los militares al preguntar por su hija y su yerno. ¿Sabes lo que me dice una vez uno sonriéndose? Y se habrán ido de vacaciones los dos por ahí. Sobrándola. Ah, no, eso sí, eso sí. Eso sí lo hacían, eso sí lo hacían. O sea, eso sí. Como la hacían sentir mal, como la tomaban. Pero yo le dije a él, yo lo único que quiero, le digo, saber dónde está. Si ella hizo algo, él hizo algo, un fenómeno, castíguenlo. Pero ustedes no tienen ningún derecho a privarme a mí, que soy la madre de donde está mi hija, le dijo. ¿Y sabe lo que me contestó él? Con esa soberbia, y se levantó y pegó un golpe a la mesa. Usted no va a encontrar nunca a su hija, me dijo. Ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Una soberbia que, según los familiares de los desaparecidos, era el común denominador de las Fuerzas Armadas. Así hablaba del tema el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla en 1977. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. De esta manera justificaba en 1994 el general Augusto Pinochet los desaparecidos en Chile, realizando una comparación entre la población total del país en los años de su dictadura y el número de desaparecidos que dejó su régimen. Si aquí hay, en estos momentos hay 13 millones de seres, pónganle que hubieran 12. De 12, 2.000 no es nada. El general retirado Manuel Contreras dirigió la policía política de la dictadura de Pinochet, la DINA. Están desaparecidos por una razón. En los combates urbanos o enfrentamientos, como se les dice eufemísticamente, cuando los individuos caían heridos o muertos, eran retirados por los extremistas del lugar. Y ellos los enterraban secretamente sin comunicarle a sus familias. ¿Qué opina usted de esa versión? ¿Usted la cree? ¿A usted le parece que eso es posible? ¿Que los desaparecidos hayan, los mismos izquierdistas los hayan hecho desaparecer? ¿Quién lo cree eso? El juez chileno Juan Guzmán fue quien procesó al general Pinochet en Chile. ¿Usted ha visto un cambio en los testimonios de quienes, por ejemplo, denunciaban desapariciones? En este momento de transición hacia la democracia,
la gente se está atreviendo más porque cree en las instituciones. Así que yo creo que tiene mucha incidencia el que haya habido mucho miedo, el que haya habido menos miedo en una etapa y el que ahora haya bastante menos miedo. Es ese bastante menos miedo que observa el juez Guzmán el que ha hecho cambiar la marea. El general Pinochet, quien se negó a darnos una entrevista, fue procesado por violaciones a los derechos humanos y luego sobreseído. No voy a ir a la cárcel. Por el mismo motivo, el general Contreras está bajo arresto, lo mismo que el general Videla, quien también se negó a hablar con nosotros. Que el teniente coronel Cavazo está requerido en Argentina por su presunto papel en el Plan Cóndor, pero el gobierno uruguayo se niega a arrestarlo. Tampoco nos quiso hablar. ¿En América Latina hubo un genocidio? Inicialmente la idea del genocidio se interpretó como el exterminio de un grupo nacional, los armenios, los judíos, y así está tipificado en las convenciones que se sancionaron después de la Segunda Guerra Mundial. En tiempos más recientes hay una elaboración de jurisprudencia por la cual se considera también genocidio el exterminio de un grupo dentro de una nación. Y el ejemplo lo da la Audiencia Nacional de Madrid al confirmar el procesamiento de los militares argentinos y de Pinochet por genocidio. Como si el terror... Daniel Repiuma nos traduce un poema que acompaña al monumento al holocausto judío muy próximo a su casa en Ámsterdam. Daniel, un monumento al holocausto en Auschwitz del pueblo judío. ¿Cómo comparas el pueblo judío con el pueblo latinoamericano? Un pueblo que fue consciente de lo que pasó y de que hizo lo imposible para que sea recordado. ¿Al pueblo judío? Sí. ¿Y el pueblo latinoamericano? Creo que todavía no ha tenido el coraje para hacerlo. Yo creo, en lo personal, que un país no puede avanzar, históricamente hablando, si no es en base a la verdad. Cuando regresemos, conoceremos la verdadera historia de la doble desaparecida. Jorge Gestoso investiga en busca de la doble desaparecida. Hacer realidad tus sueños cuesta muy poco en Petit Baby. Papá Noel y los Reyes Magos te invitan a elegir tus regalos en Petit Baby. Eso que tanto soñaste está en Petit Baby. Vení, deja tu cartita. Cientos de regalos te están esperando. Y feliz Navidad junto a Petit Baby. Fondar 562, teléfono 4364-7698. Visita nuestra web www.petitbaby.com.uy. Jorge Gestoso investiga en busca de la doble desaparecida. Mario tiene 32 años, uno más que su madre cuando desapareció. Ha pasado más de un cuarto de siglo, pero el día en que los militares fueron a buscarla a su casa antes de secuestrarla en el trabajo, continúa muy fresco en su memoria. Fueron a la habitación, tiraron todo el patio, dieron vuelta a los cajones, agarraban las sábanas de las 4 puntas, las llenaban con cosas y se llevaron de todo. Y esta es la madre de Mario, María Rosa. Nació el 15 de febrero de 1945 en el Hospital Fernández de Buenos Aires. Vio qué bonita que está. Sí, y ya está más flaquita, menos Vio, ya está haciendo cachetitos. Qué bonita, ¿no? María Rosa cursó la escuela en la provincia de San Luis, a donde se mudó con sus padres. Ya en su juventud, en Buenos Aires, conoció a quien sería su esposo, Jorge. De esa unión nacieron Mario y la militancia izquierdista de María Rosa. Vivíamos acá. Vivíamos acá. Estos eran sus compañeros de militancia. Se reunían en este local, el de la llamada Unidad Básica Combatientes Peronistas para la zona norte del Gran Buenos Aires, a pocas cuadras de su casa. Jorge Velarde, Justo Pereira y Lita Artola nos cuentan en qué consistía la militancia de María Rosa. La militancia consistía en llevar adelante proyectos, en hacer por ahí algún paro, paro activo, comunicar a los compañeros lo que la conducción decía que había que hacer, por ahí alguna medida de no colaboración, pero era brava, muy enfática y había que vérsela con la chica. En la planta alta del local,
se reunía ocasionalmente la cúpula militar de la organización guerrillera Montoneros. Le preguntamos a Lita si María Rosa era montonera. María Rosa era de la Juventud Trabajadora Peronista. Si vos te referís a la cuestión armada, no era un cuadro militar, no. Ella era una compañera de base de trabajo gremial. Y Lita se identifica plenamente con las ideas de María Rosa. Yo voy a hacer un esfuerzo para decirlo porque me cuesta mucho. En este preciso caso, yo soy ella, porque si yo hubiera desaparecido, ella estaría acá. Yo soy María Rosa ahora, porque puedo hablar, a ella la mataron, a mí no. Entonces, esto que nosotras creíamos es la verdad, porque el mundo debe ser compartido por todos por igual y tiene que tener los mismos derechos la gente. No puede ser esta historia de que nos robaron la memoria, nos robaron la cultura, nos robaron la política y nos robaron los derechos a los argentinos. Esto no es así. El mundo debe ser igual para todos, con igualdad de oportunidades, y debe ser donde la gente es feliz. O sea, esa es la verdad. ¿Y en eso creía María Rosa? En eso creía María Rosa, exactamente. Además de militante sindical, María Rosa era madre, pero su hijo Mario solo pudo disfrutarla hasta los 6 años. Mi mamá tenía un carácter de cascarrabia. Yo tampoco no era muy tranquilito, hacía mis travesuras. Un día le pinté con tiza toda la habitación. Estuve con la cola colorada unos cuantos días, pero me querían mucho. El mismo día, el 19 de abril de 1976, su madre y su padre desaparecieron, y de la noche a la mañana Mario se quedó huérfano. De su padre nunca supo nada más. De chico estaba en una crisis de nervios terrible, soñaba, tenía pesadillas todas las noches, despertaba los llantos. Pero mientras crecía, también crecía para Mario la idea de que sus padres estaban desaparecidos para siempre. Algo que para él es, en sus palabras, como llevar una mochila a cuestas. Como que sentís un peso, ¿no? Cuando distintos motivos, cosas que uno ve, te llevan a pensar o te disparan el recuerdo, es una angustia, ¿no? Que se te viene en el pecho y te dobla, ¿no? Bueno, fui a velorios de padre de un amigo, que bueno, yo el padre lo quería mucho, siempre buscando quizás la imagen paterna y materna a padres de amigos o quizás gente de la edad con la que tenés contacto, compañero de trabajo, ¿no? Pero bueno, ir al velorio y sentir envidia, ¿no? Es algo muy raro. A través del tiempo vas a poder, digamos, que esa mochila te la vas a sacar de encima. Lo que me llama la atención es esos momentos picos de angustia que quizás con mayor o menor frecuencia me siguen agarrando con la misma intensidad. ¿No? Angustia, llanto desconsolado y continúa. Y la pregunta que me hago, ¿y esto va a parar? Porque hasta ahora sigue, ¿no? Mientras no se encuentran los restos humanos, los familiares de las personas a quienes pertenecieron esas osamentas o esos restos cuando eran vivos, siguen en pena, siguen penándolo las personas desaparecidas. No se ha cerrado el ciclo del funeral, del entierro, del luto y del olvido, del dulce olvido, del olvido de a poco. El no saber qué pasó es lo que ha mantenido el tema abierto, es lo que ha hecho que las familias de las personas desaparecidas, al no tener sosiego, al no poder hacer el duelo que toda persona necesita hacer cuando pierde un ser querido, se mantuvieran en una actitud de inquisición, de búsqueda, de investigación, de denuncia, de demanda, que ha mantenido el tema abierto un cuarto de siglo después. Y 25 años más tarde, doña Magdalena y Mario finalmente llegan al cementerio de Uruguay donde fueron sepultados los restos de María Rosa.
Vamos con ellos. Fue lo que pudimos averiguar lo que les permitió llegar al lugar. Mario nos confiesa que está contento. Le había llegado el día que tanto le había envidiado a sus amigos. El día del funeral de un ser querido. Y este es nada menos que el de su madre. La encontramos. Es algo muy fuerte que me va a costar asumirlo, ¿no? Me va a ayudar a poder manejar el tema, quizás sacarme una incógnita, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? No sé si va a cerrar un capítulo, porque el capítulo no cerró, no se tomó conciencia de lo mal que es tomar conciencia. Los autores directos están libres, entonces no termina de cerrar. No se asumió por completo el error que hubo. Pero saber que terminó ahí, no sé si me da una paz, pero bueno, me va a ayudar con el tiempo ir manejando mejor todo esto, ¿no? Hubo un genocidio, sí hubo un genocidio, fue algo indiscriminado, hubo un desprecio por los valores de la vida, de la gente y de la justicia y del humano, ¿no? Del ser humano, no concibo en qué estado mental tiene que estar una persona para hacer lo que se hizo. Aparte de, no sé, de irrumpir a las casas a cualquier hora, llevarse gente, torturarla, tirarla de un avión, son cosas que no... sádicos. Un genocidio, no sé, quizás los mataban, nada más. Esto una hazaña tremenda. En la guerra mataban gente. Acá era más que matarlos. Es distinto. Yo la vi en sueños, con su delantalcito blanco del colegio, junto con el hermano, corriendo por un sendero lleno de flores, luminoso. Por eso digo que ella está. Y un día ella va a despertar, sus huesos van a ser juntados, sus cenizas van a ser, y ahí el Señor la juzgará. Ya sé dónde está, que sé cómo terminaron sus días, cosa que me preguntaba siempre, y ya está. Ya está. Ya está. Les habló Jorge Gestoso. Gracias por habernos acompañado. Desde que emitimos La Doble Desaparecida por primera vez nos llegaron mensajes de 20 países, algunos tan lejanos como Italia y Australia. Y entre ellos algunos padres nos comentaron que vieron el programa con sus hijos, para quienes el documental fue una lección de historia que jamás le habían enseñado en las aulas. El jefe del Ejército de Chile, el general Juan Emilio Cheire, declaró la semana pasada que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet no tienen justificación. Mario Nimal, el hijo de María Rosa Mora, mandó hacer una placa y la pegó en el cenizario cuando visitó los restos de su madre en diciembre del 2001. Al mes siguiente, en enero del 2002, la madre de la doble desaparecida, Eusebia Magdalena, falleció. Mario, su nieto, nos escribió: gracias a CNN se fue con un peso menos en el alma, quizás a encontrarse con sus afectos en el más allá. Hoy Mario, junto a su señora Fernanda, esperan el nacimiento de su primera hija. Ambos esperan tener en sus brazos a Lucía el 30 de marzo.